Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Historia romántica ficción sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En una tarde dorada de verano en Estambul, Hande caminaba por la orilla del Bósforo buscando inspiración para su próximo proyecto. El viento movía suavemente su cabello mientras observaba el reflejo del sol sobre el agua. Sin saberlo, alguien más había elegido aquel mismo lugar para escapar del ruido de la ciudad. Era Kerem. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron. Hacía tiempo que no compartían una conversación tranquila lejos de las cámaras y los focos. Decidieron sentarse en una pequeña cafetería junto al mar y hablar durante horas sobre sueños, viajes y los desafíos de la vida. Con el paso de los días, aquellos encuentros se volvieron más frecuentes. Paseaban por las calles antiguas de Estambul, descubrían rincones escondidos y compartían largas conversaciones bajo las estrellas. Cada momento fortalecía una conexión especial que parecía resistir el paso del tiempo. Una noche, mientras contemplaban la ciudad iluminada desde una colina, Kerem le dijo: "Algunas personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo importante. Tú siempre has sido una de ellas". Hande sonrió emocionada. "Y tú me recuerdas que los mejores capítulos aún están por escribirse". El viento suave del Bósforo acompañó aquel instante mágico. No importaba lo que el futuro les tuviera preparado, aquella noche quedó grabada en sus corazones como un recuerdo lleno de cariño, respeto y esperanza. Y mientras las luces de Estambul brillaban en la distancia, ambos comprendieron que algunas historias nunca desaparecen por completo. Simplemente encuentran nuevas formas de seguir viviendo en la memoria de quienes las apreciaron. El reencuentro del destino. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin se encontraron por casualidad en una antigua librería. Hacía tiempo que no se veían, pero al cruzar sus miradas, ambos sintieron una extraña sensación de familiaridad. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Kerem con una sonrisa. «Parece que el destino todavía conoce nuestros caminos», respondió Hande. Comenzaron a hablar entre estanterías llenas de libros y recuerdos. Lo que iba a ser una conversación breve se convirtió en una tarde entera compartiendo historias, risas y sueños que aún conservaban. Durante las semanas siguientes, se encontraron varias veces. Pasearon por el Bósforo, disfrutaron de cafés con vistas al mar y redescubrieron la magia de las pequeñas cosas. Cada encuentro les recordaba la conexión especial que siempre había existido entre ellos. Una noche, mientras observaban las luces de la ciudad reflejadas en el agua, Kerem tomó la mano de Hande. «Hay personas que dejan huellas imposibles de borrar». Hande lo miró con ternura. «Y hay historias que merecen una segunda oportunidad». El silencio que siguió estuvo lleno de emociones. No hicieron promesas sobre el futuro, pero ambos comprendieron que algunos sentimientos permanecen vivos, esperando el momento adecuado para volver a florecer.
Bajo el cielo estrellado de Estambul comenzó un nuevo capítulo, uno escrito con esperanza, cariño y la ilusión de lo inesperado. Un amor bajo las estrellas de Estambul. Una fresca noche de primavera, Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Aunque estaban rodeados de muchas personas, sus miradas se encontraron al otro lado del salón y ambos sonrieron. Después del evento, decidieron caminar por las calles iluminadas de la ciudad. Hablaron sobre sus proyectos, sus sueños y los lugares que deseaban visitar algún día. La conversación fluía con naturalidad, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Los días se transformaron en semanas y los encuentros se volvieron frecuentes. Juntos descubrieron pequeñas cafeterías escondidas, contemplaron los atardeceres sobre el Bósforo y compartieron largas conversaciones sobre la vida. Una tarde, durante un paseo en barco, una suave brisa movió el cabello de Hande. Kerem la observó y dijo: «A veces la felicidad aparece cuando menos la esperamos». Hande sonrió. «Y a veces siempre estuvo cerca, solo que no la veíamos». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo se pintó de tonos dorados y rosados, creando un escenario perfecto para un momento inolvidable. Con el paso del tiempo, aprendieron a valorar cada instante compartido. No importaban los desafíos ni la distancia que pudiera surgir, lo importante era la confianza y el cariño que habían construido juntos. Bajo las estrellas de Estambul, ambos comprendieron que las historias más hermosas no siempre son las más rápidas, sino aquellas que crecen poco a poco, con paciencia y sinceridad. Y así, entre sueños, sonrisas y nuevos comienzos, escribieron un capítulo lleno de esperanza que permanecería para siempre en sus corazones. Fin. Esta es una historia de ficción inspirada en personas reales y no describe hechos reales. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.